dar la bienvenida, si te parece, Jimmy, a Eduardo Rubén Catania. Como les comentaba anteriormente, más allá de ser parte de la Escuela Productora Acuícola, él tiene más de 48 años de experiencia en la acuicultura. Así que, Eduardo, una vez más, un placer escucharte. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlita, Jimmy. También estoy agradecido a todos los participantes. Así que, bueno, yo por mi parte voy a hacer una presentación breve, tratando justamente de, dar una idea clara de lo que es nuestra propuesta de producción acuapónica. Quiero aclarar que, yo tengo mucha experiencia, más que nada como piscicultor. Yo ingresé en lo que es la producción acuapónica por una necesidad de no contaminar el ambiente. Siempre voy a recalcar que uno de los grandes errores que hay en acuicultura a nivel internacional, a nivel mundial, es que se está contaminando mucho el ambiente por el exceso de materia orgánica que se libera en grandes producciones. Y yo sostengo que un productor familiar, desde un comienzo, debe educarse a sí mismo para evitar esa contaminación. En mi caso, todavía no he logrado en su totalidad este objetivo, pero estoy trabajando, estoy invirtiendo mucho en esa dirección. Yo he sido un productor, un piscicultor, que contaminaba el ambiente. Y un día me levanto, si bien yo trabajaba con sistemas RAS, que son los sistemas más avanzados en la actualidad en tratamientos de agua, la realidad es que los desechos se liberan al ambiente igualmente y terminan produciendo un daño. Cuando las pisciculturas son gigantescas, el daño que producen es gigantesco. En mi caso, yo me levanté una mañana teniendo mis sistemas RAS, parte de los desechos los liberaba en espejos de agua que hay en mi predio, en mi campo, donde también había peces, porque hacíamos cultivos tanto en piletas de cemento como en las lagunas, que ya había sido el inicio de mi actividad como piscicultor. Así que las lagunas contenían peces, y un día me levanto y encuentro centenares de peces muertos. A raíz de esto dije, esto no tiene que volver a pasar, y ahí tomé conciencia clara del punto de contaminación que uno genera en la medida que uno empieza a crecer como productor acuícola. Y justamente los vegetales que se obtienen en la producción de peces y vegetales, que sería justamente acuaponia o acuaponía, como quieran pronunciarlo, corrige ese tremendo problema. La acuaponía corrige la contaminación ambiental, sumado a un aparatito que es conocido en el mundo, que no se lo ha tenido en cuenta, nosotros lo hemos incorporado a nuestro sistema, y ese es el biodigestor anaeróbico. Con eso podemos evitar contaminar el ambiente en su totalidad. Así que yo voy a hacer la presentación. No sé si estoy preparado ya para compartir pantalla. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Vamos a abrir la imagen. Vamos a poner a ver si puedo. Ahí está. Excelente. Bueno, vamos a ver acuaponía orgánica. Esta es una actividad productiva que mejora la salud y la seguridad económica de la familia. Y de esa manera queremos presentarlo hoy y proponerlo como un desafío para lograr ese objetivo en la producción acuícola. Bueno, al desarrollar este sistema no hemos inventado nada. Como el título lo dice, acuaponía imitando a la naturaleza. Cuando el productor acuapónico combina la producción de peces con la producción vegetal, solo está copiando un proceso que ya realiza la naturaleza. Lamentablemente, el ser humano, en su necesidad de obtener rentabilidad del trabajo que realiza, no observa con atención los procesos naturales
para replicarlos y por consiguiente, al prestar mayor atención al factor económico, se descuida el medio ambiente, contaminándolo con desechos o con químicos que buscan aumentar la productividad y las ganancias en el negocio que desarrollen. Esta es una realidad. Bueno, en mi escuela hay muchos alumnos, hay muchos egresados y hay mucha gente que se acerca preguntando cuál es la actividad. Y he notado que muchos hablan de patentar lo que están aprendiendo. Bueno, me parece un poco sonso patentarlo cuando en realidad lo que estamos haciendo es lo que ya existe en la naturaleza. Por eso la importancia es observar lo que pasa en la naturaleza y copiarlo. Y eso es lo que hemos logrado con este sistema. Este enorme descuido está generando desequilibrios climáticos que ya todos estamos observando. Por esta situación, mi persona, al ser parte de los piscicultores que han contribuido a contaminar el ambiente, he corregido y sigo corrigiendo, quiero aclarar, todavía no he terminado, mi sistema de producción de peces, incorporando la producción vegetal como herramienta principal que evita la contaminación ambiental. Por eso hoy realizo acuaponía, buscando realizarlo sin efluentes, contaminantes, sin químicos, imitando a la naturaleza. La acuaponía orgánica evita la contaminación. La acuaponía orgánica permite realizar la producción de organismos acuáticos en ambientes totalmente controlados, con agua limpias, con alimentos balanceados, con alta productividad, aún a nivel familiar, y lo más importante, procesando los desechos sin liberarlos al ambiente. Los desechos que genera la producción de peces se procesan con bacterias aeróbicas y anaeróbicas, donde el resultado de este proceso controlado y natural genera elementos que, atendidos correctamente, benefician al productor, como por ejemplo energía calórica, energía eléctrica, dióxido de carbono para los vegetales y nutrientes para estos mismos, los vegetales, oxígeno puro para los peces, control de patologías, control del DQO y el DBO, que esto sería demanda química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno, disminución de los gastos en insumos, aceleración en el tiempo de desarrollo de peces y vegetales, e infinidad de beneficios que mejoran la rentabilidad, sin efluentes contaminantes, obteniendo productos acuícolas y vegetales de alta calidad, orgánicos, con buen sabor y sin agroquímicos. Bueno, este es el resumen de los beneficios que produce el poder desarrollar sistemas con este principio de no desechar aquello que creemos equivocadamente que no tiene utilidad, como pueden ser los excrementos, y aprovecharlos para utilizarlos como beneficios para el productor. Acá justamente se enumeró una lista de enormes beneficios que mejoran la rentabilidad. Acuaponía, modelo de economía circular. La economía circular establece un modelo de producción y consumos más sostenible, en el que las materias primas se mantienen más tiempo en los ciclos productivos y pueden aprovecharse de forma recurrente, procurando con ello generar muchos menos residuos. Acuicultura controlada con acuaponía, desarrollada correctamente, aplica plenamente en este modelo de producción, dado que reciclamos en su totalidad los desechos generados con la producción de peces. Los convertimos en energía calórica, en energía eléctrica, nutrientes para los vegetales de hojas y de frutos. Es un sistema totalmente cerrado, sin efluentes contaminantes, natural y orgánico. Acá tenemos un gráfico que busca ilustrar precisamente cómo es este ciclo que es orgánico, donde lógicamente participan peces, bacterias y plantas. Todo sistema
necesita que se le aporte energía. Como este es un sistema cerrado, el aporte de energía está a través del alimento balanceado, que también este alimento se puede producir de manera orgánica. No vamos a entrar en detalle de fórmulas, simplemente es una descripción del proceso. El alimento, lógicamente, se le suministra a los peces. Los peces, en el proceso de digestión, van a aprovechar, en este caso, 2/3 del alimento, cuando la conversión es de 1.5 por 1, lo van a aprovechar para crecer. Pero para crecer, el pez tiene que utilizar las proteínas que contiene el alimento, y al utilizar estas proteínas en su beneficio, va a producir amoníaco tóxico. Este amoníaco tóxico, si se deja en los cultivos, lógicamente genera un daño. Por consiguiente, lo que se busca es enviar este amoníaco a un sector donde están estas bacterias, las bacterias autótrofas frágiles. Aclaro que son frágiles, delicadas, por eso hay que conservarlas y saber cuidarlas. Estas bacterias autótrofas toman el amoníaco y a través de todo el proceso que ellas realizan, van a producir nitratos. Estos nitratos son nutrientes para las plantas, específicamente de hoja, o sea, para la etapa vegetal. Este nitrato, lógicamente, como lo muestra el gráfico, va a las plantas. Las plantas van a generar oxígeno, van a aprovechar el dióxido que se genera en todos estos procesos, porque todo lo que vemos en el gráfico genera dióxido en todas las etapas. Van a tomar el dióxido, van a producir oxígeno y, en definitiva, van a mejorar la calidad del agua, dejándola en las mejores condiciones para que los peces sigan creciendo y desarrollando a alta velocidad. Este es el ciclo, vuelvo a repetir, de lo que sería el crecimiento de los peces y qué es lo que pasa con la proteína cuando el pez la utiliza en su beneficio y genera este tóxico que es el amoníaco, y cómo las bacterias lo neutralizan para generar el nitrato que va a aprovechar los vegetales. Pero hay otro tema que es el que por ahí más preocupa, y es el excremento. En una conversión de 1,5 por 1, el excremento va a ser la tercera parte del alimento. Ese excremento tiene dos caminos, que acá los ilustramos. Vamos a empezar con la línea central, donde el sistema aeróbico, que es toda la línea central, que es lo que tienen la mayoría de los sistemas acuapónicos del mundo, este excremento es tratado por bacterias heterótrofas, que son bacterias fuertes. Lo interesante es que estas bacterias, al haber material orgánico en el agua, en cualquiera de sus formas, ya sea como material grueso, fino o disuelto en agua, estas bacterias se multiplican de una manera exponencial. Y esto hace que se consuma oxígeno en el agua, genera condiciones ambientales que no son favorables para los peces, ni siquiera para las plantas. Ahora, estas bacterias, al multiplicarse exponencialmente, dado que estas bacterias tienen la capacidad en una sola hora, una bacteria en 2 horas, se puede transformar en 8 millones de bacterias. Tiene una multiplicación tan exponencial, y esa biomasa que crece bacteriana produce amoníaco. El mismo amoníaco que produce el pez al crecer, las colonias bacterianas al multiplicarse producen el mismo elemento tóxico. Ahí intervienen estas bacterias autótrofas frágiles que habíamos mencionado anteriormente, y transforman este amoníaco en nitratos, nitrito y nitratos, principalmente nitrato, que es la etapa final del proceso. Bueno, me gustaría hablar más tiempo de esto, pero no quiero ocupar más tiempo del programado. Los nitratos van a las plantas y volvemos de nuevo a los peces. Este sistema, que es el que utiliza todo el mundo, tiene un defecto, y es que las bacterias heterótrofas, entre ellas están las bacterias patógenas. En muchos lugares se generan patologías porque el agua está sucia. Nosotros lo que hacemos es, a través de distintos dispositivos que hemos incorporado al sistema, el excremento lo enviamos a un biodigestor anaeróbico. El biodigestor anaeróbico tiene 2 etapas, como se ven en estos 2 cuadros inferiores de la izquierda, donde vamos a tener una etapa acidófila y otra etapa metanogénica.
Justamente en este proceso, el material orgánico es retirado rápidamente, evita la multiplicación de bacterias heterótrofas, evita que éstas consuman el oxígeno, que generen bacterias patógenas, porque quedan neutralizadas en el biodigestor anaeróbico donde no hay oxígeno. Algunas facultativas lógicamente se adaptan, pero la gran mayoría mueren. En este proceso de biodigestión anaeróbica se obtienen 3 elementos importantísimos. Por un lado, el metano, que va a generar energía, que se puede aprovechar, ya sea de manera calórica o eléctrica. Por otro lado, se va a producir también dióxido, que se aprovecha en la etapa vegetal de las plantas, y también se producen sales, nutrientes de todo tipo. Justamente eso es lo maravilloso de este sistema, que acá vamos a obtener todas las sales que necesitan, no solamente la etapa vegetal, sino la etapa de frutos y de flor del producto que querramos obtener y comercializar. Todo eso va a las plantas, exceptuando el gas metano que se almacena y se utiliza a nuestro beneficio. Lo demás va a las plantas y vuelve de nuevo el ciclo de comenzar con los peces. Bueno, ese sería un resumen rápido. Después, si alguno quiere hacer alguna pregunta, con gusto voy a responder. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que todas las industrias de producción animal tienen un grado de contaminación. Cuando son industrias, el grado de contaminación es grande. Cuando hablamos de la producción de proteínas animal, todos los productores de feedlot o feedlat vacunos, cerdos o pollos, están generando un grado de contaminación ambiental. Analice con cuidado la conversión alimenticia de las distintas especies que para producir carne generan excrementos. Estos valores, lógicamente que voy a mencionar, son variables porque va a depender de la fórmula de los alimentos, pero se pueden encasillar en estos volúmenes que menciono. 1 kilo de carne vacuna genera aproximadamente 6 kilos de excrementos. 1 kilo de carne de cerdo genera aproximadamente 4 kilos de excrementos. 1 kilogramo de carne de pollo genera 1 kilogramo de excremento, y 1 kilogramo de carne de pescado genera medio kilo de excremento. Bueno, es evidente que el pez es el que menos excremento produce, pero cuando vean algunos cálculos que voy a mostrar en la página siguiente, van a ver cómo la piscicultura también, especialmente cuando produce toneladas de pescado, se vuelve una máquina de contaminación. Ni hablar en la producción de cerdo y vacunos, cuando los animales están amontonados en un sector, los desechos se mandan a una pileta y de ahí a un arroyo. Bueno, el desastre que se genera es descomunal. Acá en Argentina, en los criaderos de cerdo, que yo he participado con algún proyecto de acuicultura, los ríos donde vuelcan sus desechos no tienen vida. Es así, esa es la realidad. Pese a las normativas municipales, no las respetan. Bueno, ¿cómo se reciclan los desechos para mejorar la rentabilidad? Porque una de las grandes excusas que existe en la industria es que reciclar los desechos es costoso y por lo tanto evitan hacerlo. Y la realidad no es así. Cuando se hace hidroponía orgánica, por ejemplo, todos esos desechos se procesan y generan un recurso gigantesco que ahora lo vamos a ver. La acuaponía es una producción combinada de piscicultura, producción de peces con producción de plantas de huerta. Si a esta combinación le sumamos las bacterias aeróbicas y las bacterias anaeróbicas para reciclar los desechos, se evita la contaminación ambiental, se produce alimento orgánico y se disminuyen costos y aumenta la rentabilidad del productor. Vamos a analizar un ejemplo de lo que expongo. El mayor gasto en la producción de peces es el alimento balanceado. Este puede llegar a ser el 60% de los costos de insumos. La conversión de los alimentos balanceados, en promedio, son de 1.5 por 1. Es decir, que se requiere 1,5 kilogramos de alimento balanceado para obtener 1 kilo de pescado. ¿Cómo mejora la rentabilidad al reciclar los desechos? Recién estuvimos viendo que se genera una enorme cantidad de
de desechos que se liberan al ambiente. Por eso, otro dato interesante a analizar es el siguiente. Son análisis que a veces el productor no hace y es bueno que sí lo haga. Por eso podemos decir que la pequeña piscicultura del ejemplo anterior, volviendo al ejemplo que produce 20 toneladas de pescado al año y libera al ambiente 10 toneladas de excremento, pero el productor que compró el alimento para esa piscicultura la pagó como 30 toneladas de alimento bueno. Eso es lo que muchas veces uno no tiene en cuenta. Este hombre, del ejemplo que estamos mencionando, él compró 30 toneladas que se lo cobraron como el mejor alimento del mundo, y sin embargo, de esas 30 toneladas, él produjo solo 20 toneladas de pescado y 10 toneladas de excremento. Suponiendo que el alimento balanceado tiene un valor de 1.5 dólares por kilo, esto es un ejemplo nada más, los valores del alimento varían en cada país y en cada parte del mundo, así que este es solamente un ejemplo numérico para ilustrar un poquito ese aspecto, el económico. Entonces, suponiendo que el alimento tiene un valor de 1.5 dólares por kilo y donde la conversión es de 1,5 por 1, el excremento tiene un valor de 0,50 dólares, de medio dólar. El medio kilo de excremento, porque estamos tirando medio kilo. Quiere decir que 1 kilo de excremento tiene el costo de $1. Esto también quiere decir que el productor del ejemplo anterior está tirando 10 toneladas de excremento por un valor de $10.000. Este numerito por lo general nunca se presenta y es una realidad, está tirando $10.000. El productor acuapónico disminuye su gasto de producción piscícola dado que los $10.000 de excremento los invierte reciclándolos a través de un biodigestor anaeróbico para generar energía eléctrica, energía calórica y nutrientes para varias hectáreas de plantas, de hoja y fruto. 1 kilogramo de excremento tratado con el biodigestor anaeróbico es capaz de producir más de 60 kilos de vegetales de hoja y fruto. Por consiguiente, siguiendo con el ejemplo anterior, las 10 toneladas de excremento de este productor que recién mencionamos son capaces de producir 600 toneladas de vegetales de hoja y fruto. Ahí vemos entonces que si uno contempla el reciclar los desechos, lo que va a lograr con eso es tener una mayor productividad y aparte de tener una mayor productividad, lógicamente aumenta su rentabilidad, sus ganancias. ¿Para qué sirve el biodigestor anaeróbico? Haciendo hincapié siempre sobre este tema. El biodigestor anaeróbico tiene una importante utilidad en todas las industrias que producen alimentos o desechos orgánicos, pero nosotros analizaremos solamente todos los beneficios que producen para la acuaponía. Y estos son, primero, como lo mencionamos en una página anterior, se evita la caída del oxígeno por demanda biológica y demanda química, al retirar en menos de 2 horas los desechos de los tanques de los peces y del sistema aeróbico hacia el biodigestor anaeróbico. Se lo saca del sistema donde hay aire y se lo pasa a un sistema, o sea, se lo saca del sistema oxidante y se lo pasa a un sistema reductor. Se logra mayor cantidad y disponibilidad de nutrientes para los vegetales de cultivo acuapónico. Esto comparado a los sistemas acuapónicos tradicionales que trabajan solo con biodigestor aeróbico. Nosotros con el anaeróbico se obtiene una cantidad. Ustedes calculen que habíamos dicho que el nitrato se obtiene de la proteína. Se calcula que eso es aproximadamente el 3% de una fórmula. Quiere decir que del alimento que se le da a los peces, cuando se trabaja solo con el biodigestor aeróbico, se aprovecha solo el 3% de la fórmula del alimento. En cambio, en el biodigestor anaeróbico, si tenemos en cuenta que el 33% es excremento, en una conversión de 1,5 por 1, estamos tomando los nutrientes del 33% de la fórmula del alimento. Eso, lógicamente, agrega en más de 10 veces, en 11 veces, la cantidad de nutrientes disponibles
para las plantas. Se logra reducir y controlar la población de bacterias heterótrofas y patógenas. Cuando uno pasa violentamente de un sistema oxidante a un sistema reductor, inclusive mueren muchas bacterias que son facultativas por el cambio violento. Son facultativas si uno les da tiempo a adaptarse. Si uno no le da tiempo a adaptarse, muere una gran cantidad de estas bacterias, entre las que están las patógenas como, por ejemplo, la Escherichia coli y la Salmonella. El cuarto beneficio es que se producen gases útiles para la generación de energía calórica, eléctrica, y también para el mejor desarrollo de los vegetales. Los gases, que en este caso son útiles, estamos hablando del metano, que generaría energía calórica y de ahí se puede también obtener energía eléctrica, y en el caso del mayor desarrollo de los vegetales estamos hablando del dióxido. Al generar dióxido, almacenarlo y utilizarlo, uno aumenta la concentración. Para esto hay que hacer, algunos dispositivos que permitan que este dióxido alcance la hoja de las plantas, y de esa manera se logra el beneficio de un mayor desarrollo en los vegetales. Se disminuyen los gastos de insumos para la producción de peces, plantas, y se obtiene, como dijimos anteriormente, energía calórica y eléctrica. Al realizar la digestión de los desechos orgánicos, se evita también la contaminación del ambiente por eutroficación. Esto último es lo más importante a resaltar. Me voy a apurar porque creo que me estoy excediendo. Bueno, producción familiar, ¿cuánto produce? Bueno, acá vamos a poner un ejemplo breve, pequeño, para una familia que dispone de un terreno, un espacio pequeño. Lógicamente que esto va en escala, y vamos a hablar de un cultivo acuapónico con una densidad de peces muy bajas. Quiero recordar que un sistema bien desarrollado puede tener muchos kilos por metro cúbico. Acá vamos a hablar solo de 20 kilos metros cúbicos, que es una productividad con una densidad baja. ¿Por qué trabajamos con una densidad baja de peces? Porque entendemos que el que va a desarrollar esto por primera vez no tiene experiencia, entonces no debe arriesgarse en hacer producciones de altas densidades. Bueno, entonces realizaremos un ejemplo sencillo e ilustrativo en un espacio aproximadamente de 8 metros por 30, un total de 240 metros aproximadamente. Trabajando a una densidad de 20 kilómetros cúbicos en 5 tanques de 1 metro cúbico, volumen total del agua para peces sería de 5 metros cúbicos. La biomasa permanente es de 100 kilogramos de peces, alimentados al 2% del peso corporal, y para esto se requieren 2 kilos de alimento por día. Si el alimento tiene una conversión de 1.5, la producción de carne es de 1,33 kilogramos días, que a la semana serían de 9 kilos 310 gramos, y mensualmente serían cercanos a los 40 kilos, 39,900, al año 485 kilogramos de peces. Esto lógicamente no es una producción industrial, es familiar, la puede consumir la familia o se comercializa entre vecinos o comercios cercanos. La producción vegetal se calcula en base a los nutrientes que genera el biodigestor, aeróbico y anaeróbico. Acá se suman la producción de ambos dispositivos, el oxidante y el reductor. El biodigestor anaeróbico se alimenta con el excremento, y esta es la diferencia entre el alimento suministrado y la carne producida. Es decir, que en este ejemplo que pusimos recién de conversión 1,5 por 1, nosotros vamos a tener de excremento 660 gramos por día. Este excremento es capaz de aportar diariamente nutrientes para producir unos 40 kilogramos de vegetales. Vegetales de fruto y de hoja. Acá vamos a hacer una cuenta sencilla ahora, como que son lechugas, para dar un ejemplo fácil de entender. Yo aconsejo que los cultivos, no sean solo de lechugas, sino que sean combinados con frutos, cuando se trabaja con el biodigestor anaeróbico. Pero si fuesen solo lechugas, generaría en 45 días una producción de 1.800 kilos de lechuga. Cada lechuga pesa aproximadamente 250 gramos, y son un total de 7.200 unidades que sembradas
a 25 unidades por metro cuadrado requieren un área de 288 metros cuadrados. Habíamos hablado de un terreno de 240 metros cuadrados. Acá estamos calculando de poner las plantas todas a una distancia de 20 centímetros, pero sabemos que las plantas chicas se pueden poner en espacio más pequeño, por lo tanto los 240 metros cuadrados alcanzaría muy bien para esta producción. Aún falta calcular la energía del biodigestor anaeróbico que reducirá los gastos de energía calórica y de electricidad para el que lo necesite. Recordemos que en este módulo familiar buscamos que la producción de peces sostenga los gastos del sistema y que las plantas sean el ingreso de dinero que represente las ganancias. Vuelvo a repetir, como se trabaja con baja densidad de peces, no estamos presentando esto como un negocio en piscicultura, sino como un negocio en acuaponia o acuaponía, y para eso contamos con la producción de vegetales. Entonces pretendemos que los peces sostengan los gastos del sistema, aporten algo de alimento, pero la producción vegetal es la que realmente va a generar ganancias. La producción de peces es rentable como piscicultura cuando se trabaja a una densidad mayor de 50 kilómetros cúbicos, lo que no haremos en un comienzo para adquirir experiencia con el menor riesgo, lo que había comentado en un comienzo. Me voy a apurar porque me parece que ya me pasé. Bueno, ¿cómo se desarrolla la producción familiar? Bueno, la producción familiar puede desarrollarse en el espacio que se disponga, un balcón, la terraza, un terreno, el fondo de nuestra casa. Si dispongo de más espacio, mucho mejor. Los pasos a seguir serían los siguientes. Primero, capacitarse. Nada se puede hacer si no se aprende cómo hacerlo. Esto es fundamental. Mucha gente cree que lo va a poder hacer sin problemas, y lo va a poder hacer a lo largo del tiempo, pero le va a pasar lo que ven en mi persona. Si ven mi cara, se dan cuenta que transcurrió el tiempo antes de aprender todo esto y he envejecido. Y justamente ese es el mayor costo que uno puede pasar. Es decir, sin capacitarse, le va a demorar mucho más en alcanzar el objetivo de rentabilidad. Y va a envejecer, el tiempo vuela. La Escuela de Acuicultura Productora Acuícola dispone de diplomaturas universitarias destinadas al productor acuícola, donde no necesita el alumno presentar historial académico para ingresar, y donde se acompaña y se asesora al estudiante mientras se capacita y construye las instalaciones. Inscríbase y mientras estudia, ejecute. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso, ¿verdad? Y acá quiero hacer un comentario breve sobre la mentalidad que permite a la familia crecer y ser exitosos. La importancia de aprender, entender y ejecutar y superarnos. Esto es fundamental. Si conseguimos entender, sabremos el porqué, sabremos cómo proceder para resolver situaciones que otros interpretan que no tienen solución. Nuestro trabajo es encontrar respuestas y soluciones a planteos obstaculizadores que otros no saben resolver. ¿Que no se puede hacer? Y todo el mundo dice, cuando empieza a tener problemas, no se puede hacer. Nosotros tenemos que tener una mentalidad que cambie esa perspectiva. Y para lograr este objetivo debemos entender y debemos conocer el porqué de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por consiguiente, respiremos profundo, analicemos, resolvamos, ejecutemos y superémonos. Tenemos que reconocer nuestros errores para poder superarnos. Eso es fundamental. Yo estoy orgulloso dentro de las personas que son parte de mi equipo de trabajo, docentes. Tengo alumnos que han egresado de la escuela y que ellos son los que tienen que tomar, por decirlo así, el legado que estoy tratando de dejar. No voy a dar nombres, están presentes algunos y otros no. Y acá tenemos algunas imágenes de alumnos que tienen dificultades, hay muchos más. Ahora, por ejemplo, está Lucas García Arena, que ahora está teniendo un problemita con las plantas, pero que hay que entender que cualquier emprendimiento que uno haga, en algún momento va a tener una dificultad. Uno tiene que tener la mentalidad de enfrentar esa dificultad, buscar el porqué, resolverlo y solucionarlo, y darle para adelante sin aflojar. Equivocarse, corregir y continuar ejecutando. No hay que dejar de continuar de ejecutar.
bueno, como dice el texto, ahora están mis alumnos, poder lograrlo y ya lo están haciendo.